Chicos, en lo que es educación cívica, vamos a enfocarnos en lo que es los mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿no? Como una continuación a la primera clase que hemos hecho la semana anterior. Habíamos mencionado pues que los derechos humanos es toda acción humana que de por sí es inherente a todo aquel que se considere ser humano y que los estados son los primeros en garantizar, ¿no?, estos derechos humanos. Existen además entidades, instituciones supranacionales que van a tratar de salvaguardar y proteger los derechos humanos. Claro está que siempre se han cometido excesos, no siempre ha logrado que estas instituciones logren proteger a las personas. Ejemplo, las guerras que hemos tenido hace poco en Ucrania, en la Franja de Gaza, y anteriormente en otras guerras que seguramente mucha gente ya habrá olvidado, ¿no? Como en sí, con lo que ocurrió en Siria, por ejemplo, hace unos años atrás. Bueno, pero son instituciones que se van a encargar de proteger, ¿no?, en la medida de sus posibilidades a la humanidad, frente a situaciones en las cuales el Estado no cumpla o no garantice esa protección de las personas. Vamos a ver acá. Muy bien. Por ejemplo, empecemos con la propuesta de la ONU, ¿no?, a través de su Sistema Internacional de los Derechos Humanos, que es pues, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, perdón, de los derechos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se fomenta a partir de 1948, como una manera, pues, de proteger a la ciudadanía, a la gente, tras la Segunda Guerra Mundial, que provocó, pues, más de 60 millones de muertos aproximadamente. Como parte, pues, de ese sistema de protección de derechos humanos, tenemos, voy a bajar un poquito más, a ver, voy a detener un poco, a ver, ya está. Tenemos, pues, a la Corte Internacional de Justicia, instalada, pues, en la ciudad de La Haya, ¿no?, en los Países Bajos. Pero hay que destacar que esta corte mayormente resuelve problemas limítrofes entre países. No está tocando temas de ciudadanía de manera individual o colectiva, sino entre estados. Hay que recordar que nosotros tuvimos un diferendo marítimo hace unos años atrás con Chile. Al no haber, pues, un entendimiento entre los países, a pesar de que se han hecho una serie de reuniones o se ha intentado tratar de dar solución, pues al final, pues, Perú hace una demanda competencial ante la Corte de La Haya, y Chile no tuvo otra opción que responder y fueron a un juicio, ¿no? Y bueno, ya sabemos en este caso en qué acabó, ¿no? Ahora bien, algo que sí nos compete bastante y que ha sido muy cuestionado en los últimos años tiene que ver con la adhesión de nosotros de hace buen tiempo atrás en el Pacto, pues, de San José, o también conocido como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? En su interior está, pues, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son obviamente dos cosas distintas, ¿correcto? Vamos a poner un ejemplo que ocurrió en la vida real. A ver, hace unos años atrás, principalmente en la década de los 90, mucha gente fue despedida, ¿no?, de manera arbitraria, y no se les cumplió, pues, sus derechos laborales como corresponde al ser despedido. Entonces, debido a que ninguna de las instancias en el Perú hizo caso a las demandas, porque estaba, pues, bajo el control del gobierno de entonces, al agotarse todas las oportunidades de justicia en el país, ¿no?, a través de la Corte Superior, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, entonces este grupo de personas decide ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esa comisión
acoge el documento de la demanda, lo analiza y si considera que están en el derecho de que eso debe ocurrir, que deben emitir una justicia hacia ellos, es donde la comisión dice, bueno, sí, esas personas han cumplido con lo necesario y sí merecen que la Corte pues lo dé a favor. Entonces esta comisión invita obviamente a la Corte Interamericana que dé su fallo, donde ahí están los jueces y todo ello. Y al final esta Corte pues le da a este grupo de personas que habían sido despedidas de manera arbitraria, le dan la razón y, y obliga al Estado a una indemnización, en la cual obviamente el Estado tiene que cumplir. En ese tiempo, pues el Estado peruano no se había separado de la comisión, no se había separado del Pacto de San José. Entonces, son instancias, ¿no?, que tienen que dar, ¿no? Primero pasa por una comisión que revisa el caso y al final, pues, quien aplica obviamente la justicia es la Corte Interamericana, ¿no? No vayan a pensar que son dos cosas, son iguales, no son dos casos distintos, ¿no? Que están dentro, obviamente, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí, digamos, la importancia de aún todavía pertenecer a esta entidad. Los detractores obviamente dicen que esto sobrepasa la soberanía nacional. Bueno, nos tratan de hacer creer eso. Eh, pero a ver, eh, si un Estado como el Perú, que tiene una mala reputación en violar constantemente los derechos humanos, pese, obviamente, a que estamos adheridos al Pacto de San José, imagínense lo que puede hacer el Estado, un Estado peruano autoritario, represor, cuando no estemos obviamente frente a esas instituciones que en cierta manera presionan a los estados para que cumplan eh, eh, con garantizar la vida de las personas. Es cierto, la mayoría de la gente está muy enojada, molesta, se siente muy, muy mal con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con la implementación de la delincuencia, el crimen organizado, pero no es una competencia de la Comisión de la Corte Interamericana, es una competencia del Estado, que lamentablemente no ha logrado tener políticas adecuadas para poder minimizar estos crímenes que se están dando o que se han dado en los últimos años y que obedecen principalmente pues a diversos factores, principalmente a la informalidad, al trabajo informal, a la corrupción generalizada. Entonces, y el Estado obviamente no ha tenido la capacidad, ¿no?, para poder combatir estos gravísimos problemas. Entonces ya no es una competencia, repito, de la Convención o del Pacto de San José. Por lo tanto, pues no es una excusa, no es un pretexto para decir, bueno, separémonos porque hay que ejecutar, hay que eliminar a los criminales. Pues no hay, digamos, una manera no es una forma de solucionar ese problema. Hay otras, pero que el Estado no quiere decir porque él es el gran responsable de lo que está pasando. Porque el aumento de la delincuencia obedece pues también al aumento de la pobreza, al aumento de la informalidad, de la debilidad de las instituciones. ¿Y quién es el responsable de todo ello? El Estado, a través de los diferentes gobiernos que han pasado. Pero como no lo quiere reconocer, utiliza obviamente el tema de la pena de muerte como una manera de decir, con esto solucionamos el problema. Entonces, para aplicarlo, tenemos que separar el Pacto de San José. Y hay que tener mucho cuidado porque en los próximos años vamos a tener nuevas protestas sociales por diferentes razones, temas políticos, ambientales, económicos, y puede que tengamos un gobierno más represivo de lo que ya estamos acostumbrados, provocando pues una cantidad de muertos que de repente no hemos calculado o que no sabemos, pero ya pues sin el Pacto de San José, pues el Estado se convierte pues en un perpetuador, eh, en este caso, ejerciendo una, una acción muy violenta y represiva, que es algo lamentablemente que el Perú siempre lo ha tenido, pero ahora puede ser más si es que obviamente se salen del Pacto de San José. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de tomar en cuenta, pensar si es conveniente o no
separarnos o no del Pacto de San José. Bien, vamos a continuar. Eso es importante, ¿no? La Carta Democrática. A ver. Pero, ¿qué es la Carta Democrática ya? Todos los países de la OEA, en este caso, o que están en el Pacto de San José, lo que hacen es, digamos, hacer una especie de pacto de mantener la democracia vigente. Si en caso uno de los países no cumple, no aceptan, ¿no?, la democracia como una forma de gobierno, hay una llamada de atención por parte de los países que han firmado esta Carta Democrática y obligar, presionar, ¿no?, al gobierno de turno a que se alinee. Eso se debe cuando de repente uno de los poderes de Estado pues, quiere sobrepasar, ¿no?, al otro. Por ejemplo, cuando el Poder Legislativo quiera tener un mayor control sobre el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo tiene derecho pues, de exigir, ¿no?, que se aplique la Carta Democrática. Y ahí es donde los miembros de la OEA vienen y conversan y tratan de llegar a un acuerdo. En caso que no se dé, se aplica la Carta Democrática, ¿no?, que ahí ya llega a tener pues, algún tipo de sanciones, en fin, ¿no? Pero eso es muy, muy importante, ¿no? Hay países, obviamente, como Venezuela, que claramente pues, se separó la Carta Democrática hace buen tiempo, debido pues a la forma de gobierno que optaron, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo más o menos parecido, ¿no?, que he querido mencionar para que tengamos en cuenta cuál es el papel, ¿no?, de la Carta Democrática. Muy bien, vamos a ver. Mm, Entonces, vamos a hacer un poco de recuento. Aquí llamamos pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Un poco de historia para poder, digamos, enfocarnos de qué es lo que estamos básicamente conversando, ¿no? Bueno, esto fue aplicada o proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Consta pues de 30 artículos. Ahí pues se están declarando pues los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en el cual pues todas las personas deben disfrutar. En el caso del Perú, los derechos humanos se aprobó pues el 9 de diciembre de 1959, bajo un régimen, en este caso, eh, democrático, ¿no? En el 48 gobierna Odría, está en el poder casi 8 años, y en el 56, pues, por presión internacional deja el cargo y asume del 56 al 63 el segundo gobierno de Prado Garteche, ¿no? Entonces, un régimen democrático, ¿no?, donde se concedió pues, la declaración de carácter legal, ¿no? Muy bien. Vemos un poco acerca de las funciones de la Corte Internacional de la Haya. A ver, un ratito, disculpen. A ver, es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede se encuentra pues en La Haya, en los Países Bajos, e influye a todos los miembros de las Naciones Unidas. Importante recordar eso. Fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea Constituyente o el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ya? Su objetivo principal es lograr arreglos de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir el quebramiento de la paz. Ninguna persona individual puede recurrir a corte, claro, eso es entre los estados. Ahora, hay antecedentes en el cual estos a veces no se ha llegado a cumplir, porque en el caso de Perú y Chile sí, ambos estados han cumplido con lo que la Haya les ha sugerido, en el sentido de que dicen, bueno, acatan, ¿no? Pero es el tema del cumplimiento de la profesión, eso se va a se va a ver en el proceso. Pero hay casos donde los países no han acatado, pero mayormente son países de primer mundo, ¿no? Países poderosos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, también entró en un diferendo marítimo similar no me acuerdo con qué país centroamericano. Este país centroamericano le gana, o previo, bueno, se sabía que iba a ganar ese país y al final Estados Unidos se retira, ¿no?
O el último, el caso de Colombia, ¿no? Que también tuvo un problema con un país limítrofe, pero por el lado del Caribe, y que también, pues en este caso, al final, por la presión misma, tuvo que ir aceptando ciertos lineamientos, ¿no? Es un lujo que obviamente ningún país del tercer mundo puede darse. En cambio, los países poderosos tienen esa potestad. Muy bien. El Pacto de San José o la Convención sobre los Derechos Humanos, ¿no? Fue suscrita el 22 de noviembre del año 69 en la ciudad de San José, en Costa Rica, y entra en vigencia el 18 de julio de 1978. El Pacto de San José de Jóvenes constituye pues una de las bases del sistema interamericano de la protección de los derechos humanos. Es un tratado internacional que prevé los derechos y libertades en la cual tiene que ser respetado por los estados que han firmado ese pacto. Vela por el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales que están contenidos en la Carta de la OEA. Profesor, ¿qué es la OEA? La Organización de los Estados Americanos. Cuenta con dos órganos de protección de los derechos y las libertades. Una de ellas es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no debemos olvidarnos, y la otra es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la función, profesor, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, más conocido como el CIDH? Ahí está, vamos a ver. Es un órgano no judicial con competencia respecto a todos los Estados miembros de la OEA, que cumple con un mandato de protección de derechos humanos. Esto es interesante, bueno, un órgano no judicial, ¿no? Es aquella que se encarga de hacer los estudios, de ver el caso de aquellos que sí merecen ser eh, estudiados, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá está, mire. Su función principal es promover la observancia y respeto de derechos humanos en el continente. Eso es importante. Entonces, analiza tu caso y es donde obviamente es el que te va a aconsejar, va a abordar ese problema que tú tienes cuando tú consideras que eh, han denegado tus derechos en tu país, ¿correcto? Primero agotas todas las instancias en la nación donde tú resides, pasas por el Poder Judicial, pasas por el Tribunal Constitucional, y cuando ninguna de ellas obviamente te ha hecho caso, pues llevas tu, esta problemática a la comisión y ellos lo revisan, ¿sí? No, no te debes olvidar siempre de eso. Bien. Su sede está en Washington, DC, y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General. ¿Ya? Hasta ahí hay que ir todavía, imagínate, ¿no? Y en parte está bien porque las instituciones de Estados Unidos son bien sólidas. Y más cuando se trata de países de América Latina, son mucho más rígidos y severos y autónomos, ¿no? Pero acá vamos a ver a la Corte, ¿no? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Más conocido como la IDH. Es un órgano jurisdiccional autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Esto es importante porque no recibe presión de ninguna entidad, ningún Estado miembro de la OEA. Su función principal es examinar y resolver los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de los estados. Ajá. Es el que al final, pues, ya hace una investigación más exhaustiva y resuelve de frente los problemas, ¿no? Aplicando la justicia. La comisión, no, la comisión ya tiene otra función que ya lo había comentado, pero la Corte es la que toma ahí las cartas en el asunto. Está compuesta por 7 jueces, su mandato es de 6 años y pueden ser reelegidos una sola vez. Ya está, muy bien. Eso es lo que justamente le estaba mencionando, ¿no? La Carta Democrática, ¿no? Interamericana. ¿En qué consiste? A ver, vamos a ver. Firmada el 11 de agosto de 2001 en la sesión especial de la Asamblea de la OEA, la Carta Democrática Interamericana declara de manera sencilla y directa: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En sus 28 artículos detalla de qué se trata la democracia y especifica cómo debería ser defendida contra las amenazas. ¿De acuerdo? A ver, entonces, cuando un gobierno que es parte, obviamente, de la OEA,
no se alinea, ¿no?, a la democracia, según obviamente la OEA lo considera, pues hay obviamente una serie de presiones, de sanciones que obviamente se dan. ¿En qué momento, profesor, o en qué casos esto ha sido positivo? Bueno, el problema es que en América Latina, sobre todo en Sudamérica, han habido pues una serie de cambios, de alteraciones de la democracia, pero sutiles. Si se dan cuenta, en los últimos años han habido un atentado contra la democracia en los países, pero no bajo la vía militar como antes se hacían, sino a través de otras instancias, otras instituciones, ya sea a través de un congreso o del propio ejecutivo. Claro, pues siempre con el respaldo pues, de las Fuerzas Armadas, pero no de manera directa, ¿no? Nicolás Maduro, por ejemplo, no es un miembro del ejército, es un civil que ha sido parte del gobierno de Hugo Chávez, pero que gracias al respaldo que ha tenido las Fuerzas Armadas ha tomado el poder. Y también porque tiene un sector importante de personas que lo protegen. Si no, ese régimen hubiera terminado pues, hace buen tiempo. Obviamente hay países interesados en Venezuela que también quieren mantener el régimen, como es el caso de Rusia, Irán, por mencionar, o China, por ejemplo. Y hay países que también por intereses quieren que ese régimen no esté más, como es el caso de Estados Unidos, que es el más interesado en que caiga el régimen de Nicolás Maduro, ¿verdad? Tanto es así que ahora pues muchos países como estos reconocen a este candidato que se autoproclama presidente de Venezuela, ¿no? Pero que para el país de Venezuela no lo es, ¿no? Algo curioso, pero bueno. Entonces, esto es, digamos, la Carta Democrática, ¿no? Que trata de, en cierta manera, de que los países de Sudamérica o de América Latina, miembros de la OEA, en cierta manera estén bajo los lineamientos de lo que es la democracia. Pero siempre, lamentablemente, no han cumplido como corresponde, ¿no? Han habido excesos y es lamentable que a pesar de que tengamos una serie de normas, eh, primero no lo cumplan y que las sanciones no se apliquen como corresponde, ¿verdad? Muy bien, ya está. Continuamos. Este también es importante que quisiera yo mencionar, ¿no? Las garantías constitucionales, ¿no? Que están obviamente plasmadas en nuestra Constitución. Vamos a ver acá. Son mecanismos destinados a asegurar la vigencia de los derechos constitucionales cuando han sido transgredidos o están en peligro de serlo. El objetivo de las acciones de garantías es de reponerlas al estado anterior a la violación, ¿no?, de los derechos humanos. La actual Constitución peruana considera 6 garantías, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución. Vamos a analizar cuáles de ellas son. A ver, vamos acá. Primero, el habeas corpus, importante. Voy a explicar en qué consiste y voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Dice, es una garantía constitucional que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. En términos más sencillos, un habeas corpus es una garantía constitucional que tiene por objetivo proteger la libertad y la vida de cualquier persona. Esta institución se utiliza para evitar arrestos y detenciones arbitrarias. Entonces, cuando una persona que considera que no ha cometido un delito, pero sin embargo se la arresta de manera inapropiada, arbitraria, eh, pues tiene el derecho de establecer un habeas corpus y por ende el Estado tiene que cumplirla. ¿Se hace caso a esto, profesor? No. ¿Se abusa del habeas corpus? Sí. Hay ocasiones donde claramente hay sospechas de que esta persona o este grupo de personas están aparentemente cometiendo un delito y por eso se le ha arrestado e inmediatamente piden el habeas corpus. En el Perú ha habido desde mucho tiempo atrás muchos conflictos sociales.
por temas ambientales, por temas ecológicos, políticos. Y lo que ha hecho la justicia es hacer arrestos de manera indiscriminada. Mucha gente está teniendo condena y a pesar de que no hay una sentencia, sigue en prisión por varios años. Y eso hemos visto, por ejemplo, cuando hubo movimientos en Tía María y en y en otros conflictos, donde las autoridades, la policía arrestó a los principales líderes y muchos de ellos están purgando prisión sin previo juicio o pasando por un debido proceso, lamentablemente. Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Cuándo se presenta un habeas corpus? Principalmente en una situación en la que se afecte la libertad de una persona de forma injustificada. Muy bien, importante. Sin que emita una orden de detención o sin que exista una flagrancia respecto a la comisión de un delito. ¿Qué es la flagrancia? Que te ven que estás haciendo que estés con las manos en las masas, como se dice, ¿no? Es decir, que estás cometiendo el acto del delito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la policía adrede te coloca un arma, te coloca un producto ilegal y dice, no, esta persona ha cometido un acto ilícito, cuando en realidad él no ha sido, sino que lo han sembrado? Eso se llama sembrar, ¿no? Cuando te ponen algo que no te pertenece, que ha habido muchos casos. Entonces, oye, esa es una forma de pedir habeas corpus, ¿no? No me pueden detener, no me pueden juzgar estando preso sin sin evidencia alguna. Y ahí es donde obviamente se aplica el habeas corpus. ¿Quién lo presenta? Se presenta al juez penal, donde se haya pues detenido o se haya ejecutado justicia, ¿no? El juez penal en este caso, ¿no? Es el que se le tiene que presentar, el habeas corpus. A ver, acá hay una... Sí, Lady, Profesor, adelante, muy una buenas consulta, tardes. pero cuando esa persona ya tiene un antecedente penal y le encuentran de Creo que nuevo, iba a solicitar una pregunta. eh, ajá, Adelante. pero esa persona ya tenía un antecedente penal antes, pero lo que pasa es que le encuentran en un parque Mm, y el policía sí, te ya le escuchamos, Lady. De siembra. repente quiso hacer una pregunta. ¿Puede escribirlo por el chat Eh, o también puede no me puede utilizar el escuchar. micrófono? Disculpa, ¿no me puede escuchar o sí me escucha? Bien. Ok, continuamos entonces. Bien. Muy bien, ahora vamos a ver el habeas data. Ya voy a explicar acá y también voy a dar un ejemplo, ¿ya? Habeas data. Permite acceder a información del Estado y exigir, suprimir, corregir o actualizar leyes que vayan en contra de la intimidad, el honor, la buena reputación, la intimidad personal, familiar, derechos a la voz o a la imagen propia. A ver, vamos a ver acá. Ok, Samuel, sí, parece que no se escucha. No sé si lo podrías escribir por el chat para poder responder a tu pregunta. Vamos a esperarte, ¿ya? Para que lo escribas. Mientras está escribiendo Samuel de repente su pregunta, les comento que el habeas data es toda la información que nosotros podemos recibir y que el Estado en este caso nos puede o nos debe enviar. Claro, pero es una información de carácter público o de interés nacional, ¿correcto? A ver, acá dice Lady, dice, profe, el habeas corpus puede funcionar si las personas ya tuvo un antecedente penal. Muy buena pregunta. Bueno, no soy abogado de profesión, pero como mencioné, a pesar de que una persona haya tenido un antecedente o haya cometido en su anterioridad un delito, creo que igual merece pues un trato de debido proceso. Ahora, si en caso esta persona que ha tenido antecedente penal está requisitoriado o está pedido por la justicia, claro que sí, obviamente hay un derecho de llevarlo, ¿no? De grado o fuerza. Eso es cierto. Eso yo tengo entendido, ¿de acuerdo? Pero en este caso, si esta persona que ha tenido un antecedente penal, pero que en su libertad, ya sea
plena o condicional, porque hay libertad en la cual cada cierto tiempo es que tienes que ir a firmar, ¿no? Ante el juez que estás haciendo tus actividades diarias, porque cuando hay una libertad condicional hay una serie de requerimientos, ¿no? Primero que siempre tienes que ir a firmar cada mes, para ir a un tratamiento psicológico que estás obligado siempre a hacer cada vez, una vez que ella salió del penal, mencionar, pues, qué actividad estás realizando, o sea, siempre darle información de las cosas que estás haciendo. Si esa persona no ha cometido ningún problema alguno, pese a que tiene antecedentes penales, no puede obviamente ser llevado por grado de fuerza si es que no ha cometido un delito in situ o hay una orden de detención. ¿De acuerdo? Eso es también importante mencionar. Ok, perfecto. Bien, vamos a continuar aquí. Dice, ah, se presenta cuando se vulneran los derechos. ¿En qué casos? A ver, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. ¿A quiénes se presenta eso? Se presenta ello a los jueces de primera instancia, en lo civil del lugar de proceso judicial. Ya, aquí vamos a ver acá un ejemplo, dice acá. Miren, por eso es que muchos de las primicias de los diarios, cuando hacen su trabajo de investigación, muchos de estos investigadores periodísticos utilizan justamente el habeas data para poder contrastar una serie de información y poder sacar algún tipo de datos que puedan involucrar a un personaje. Y gracias a ello es porque se han hecho muchos destapes, ¿no? De actos de corrupción, de delitos de funcionarios, etcétera, ¿no? Porque consideran, pues, evidente que es una información que, a través de una serie de datos que han recibido, en la cual el Estado está obligado en hacerla, en darla, han podido, pues, coincidir en que, pues, hubo ciertas irregularidades, por ejemplo, ¿no? Yo como ciudadano, por ejemplo, puedo exigir a la municipalidad o de Lima o de un distrito donde yo vivo, que me dé los datos de en qué se ha hecho lo que es el gasto del presupuesto. Si ha habido un fondo de un trabajo X, saber hacia dónde fue ese dinero, qué se hizo, de dónde recibieron estas donaciones. En fin, ¿no? Tengo obviamente esta información. Puedo también acceder a cuánto están ganando los funcionarios del municipio, cuánto están ganando los regidores, porque es una información que debe ser pública. Tengo derecho también a saber si la autoridad tiene estudios o no. Es una información que yo puedo, en este caso, tener, ¿no? Y si la municipalidad no me la da, pues exijo, ¿no? Que esto se dé en el menor plazo posible, si no hay una sanción al funcionario, ¿no? Entonces, sí, el habeas data es muy importante. Una garantía que es reciente, ¿eh? Me parece que fue durante, no sé si durante el gobierno transitorio de Paniagua o de Alejandro Toledo, pero gracias a estas habeas datas, la información cada vez que podemos tener de nuestros funcionarios es buena porque ahí podemos conocer bastante si se están cometiendo algún tipo de irregularidades o no. Por eso que muchas de estas primicias que lanzan los periódicos, los noticieros, es porque sus investigadores periodísticos tienen esa información. Y en cierta manera es muy bueno que eso se, sea, sea público, ¿no? Pero cualquier persona también lo puede hacer, ¿eh? Sí, claro que sí. Pero repito, no tiene que ser información de carácter de interés público. No, yo no puedo, por ejemplo, exigir, por ejemplo, una información personal de la persona de la cual quiero investigar. No, tiene que ser como funcionario, como profesional, pero no de su vida privada. Eso sí. Aquí un ejemplo, ¿no? Aquí sobre los informes periodísticos que se reveló, ¿no? Ahí está, ¿no? Claro, todo esto ya se puede saber, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces un ratito. A ver, bien.
Tenemos también lo que es la acción popular, ¿no? También es otra garantía constitucional. Voy a explicar en este caso en qué consiste, ¿ya? Dice, procede cuando existen amenazas contra los derechos constitucionales que no protegen el habeas corpus o el habeas data o del cumplimiento, que ya veremos en qué consiste el cumplimiento. Bueno, les doy un adelanto. El cumplimiento tiene que ver, obviamente, con la exigencia que se hace cuando yo ya pedí una información y no se me está dando. Entonces, yo le exijo a través de esta garantía de cumplimiento que la autoridad me proporcione esa información que estoy exigiendo en la menor brevedad posible. Y hay un plazo que tiene que hacer. Si no, sufre una sanción, incluso expulsión de ese funcionario si no cumple con lo que se le ha exigido. ¿Qué más? Dice, busca restablecer el derecho vulnerado o amenazado de forma rápida. La presenta el afectado, su representante o el representante de la entidad afectada. Se presenta cuando se vulneran los siguientes derechos: de la igualdad y de no ser discriminado, de reunión, al trabajo, a la creación artística, intelectual y científica, del ejercicio público de cualquier religión. Se presenta obviamente ante el juez de primera instancia en lo civil en lugar del proceso judicial. Por ejemplo, una persona que ha sido despedida de manera arbitraria, ¿no? Entonces, si de repente el habeas corpus, que claramente no es parte de esta acción, y la acción popular lo que hace es que a esta persona, sobre todo un funcionario público que ha sido despedido y que considera que ha sido de manera arbitraria o sin justificación, puede obviamente pedirlo, ¿no? Y exigir su reposición, ¿no? Entonces, tiene obviamente derecho todos aquellos que han sido vulnerados bajo esta modalidad. Pero en el Perú obviamente es complicado porque, para empezar, mucha gente desconoce sus derechos, quiénes son, digamos, las entidades que pueden protegerla, y en segundo, pues, que su aplicación, su ejecución, mayormente, pues, no todos logran un buen resultado, ya sea porque la persona no ha insistido, no tiene los recursos necesarios para continuar, o porque la otra parte tiene contactos, tiene en cierta manera algún tipo de vínculo que hacen pues de que estas personas, eh, que a pesar que han cometido el delito, no se les excuse como corresponde, ¿no? Bien, vamos a continuar. La acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, derechos constitucionales, ordenanzas municipales que estén en contra de la Constitución. Las sentencias declaradas de inconstitucionalidad no reabren procesos concluidos. Facultados a presentar. ¿Quién puede presentar la acción de inconstitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas en el Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes de región o alcaldes provinciales, los colegios profesionales, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínense que, a ver, yo no estoy de acuerdo con esta ordenanza de poder en el Lima, por ejemplo. Eh, a ver, chicos, hay un detalle, a ver, quiero ver. Un ratito, joven, denme unos minutos.
Bien, disculpen la interrupción. Bueno, le estaba mencionando, pues, que, por ejemplo, hemos visto, pues, en que nuestro Lima estamos cercados por todos lados, ¿no? Eso, por ejemplo, atenta contra la libertad de la gente de poder circular y todo ello. Puede provocar incluso un accidente. Entonces, como es una ordenanza municipal, si de repente en nuestra Constitución nos dice, pues, que no procede, pues, la forma de poder, de manera arbitraria, poder cerrar los lugares, las calles, y que eso puede atentar contra la libertad, libre circulación de las personas, pues podemos los ciudadanos juntarnos y esto ir ante la Junta Nacional de Elecciones para poder exigir, ¿no?, que esto se derogue, por ejemplo. Porque hay que recordar, pues, que las leyes que están en la Constitución están por encima de cualquier otra norma, como una ordenanza, por ejemplo, municipal. Porque hay que respetar obviamente las leyes, que en este caso las leyes que están de rango, que son las más importantes que están en la Constitución. Y entonces eso, por ejemplo, podría ser una forma también de acción de inconstitucionalidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando aquellas normas que realizan una autoridad, sea un congresista, un presidente, un alcalde, trastocan los derechos de las personas o que transgreden, ¿no?, las leyes que están ya plasmadas en la Constitución, pues simplemente se tienen que eh, aplicar esta garantía constitucional para que se derogue. No hay otra. Un ejemplo, a ver, dice la libertad religiosa, el culto religioso. Entonces, ninguna autoridad puede obligar a que todos profesemos la religión católica, por ejemplo. Eso es anticonstitucional. Entonces, hay una forma también de exigir eso, ¿no? Allá. La Constitución dice que hay una libertad de culto. Sin embargo, acá están, a tener una ordenanza, están diciendo que no debe haber acá, no solamente debe profesar la religión católica. Entonces, hay una acción de inconstitucionalidad y se aplica. ¿Correcto? Pero como repito, en nuestro país a veces estas garantías no han sido muy bien respondidas, ya sea por el poco conocimiento de la gente o en su defecto por la mala aplicación que hacen algunas autoridades, que a veces pues aún todavía hay tal vez un tipo de contubernio con algunas autoridades que claramente están atentando contra las normas que están en la Constitución. Desde ese buen tiempo el Congreso de la República ha quitado muchas facultades que tenemos los ciudadanos y que lamentablemente pues no ha habido, no sé si un interés o al menos una acción importante de un grupo de ciudadanos que traten de desbaratar esas acciones que están haciendo desde el Congreso. Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos visto de lo que es la acción popular también, sí, eso ya está, acción popular, sí, porque la demás era acción popular, pero no, a ver, no, creo que sí. Sí, acción popular, disculpen, está repitiendo acá, perdón. Acción popular. A esto es lo que le dije ya, la acción de cumplimiento, ¿eh? Ya esta parte para terminar. Ya, lo que les había mencionado justamente eso, ¿no? ¿Qué es la acción de cumplimiento? Es un proceso, ya, es un proceso judicial, ¿no?, de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo, cuando ellas se muestran renuentes a ello. La puede ejecutar cualquier persona y el defensor del pueblo, si así lo desea. En caso de las normas no sean cumplidas, el juez puede usar multas acumulativas o disponer de la destitución del funcionario a cargo. Esto se presenta pues a los jueces de primera instancia en lo civil del proceso judicial. Lo que justamente les había mencionado, ¿no? Si, por ejemplo, yo exijo a través de una diafragma la información que yo sugiero que es importante para mí, porque es de carácter público, y el funcionario no cumple entregarme esa información en el plazo establecido, entonces aplico lo que es la acción de cumplimiento, que también le dan un plazo determinado. Y pese a ello, si es que no cumple, pues sufre una sanción, incluso puede ser hasta destituido.
Claro. Eso es lo que ocurre pues cuando un funcionario público no acata, ¿no? Una de las garantías constitucionales que todo ciudadano, con el derecho que tiene de explicarlos, lo presenta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Un pequeño break entonces para poder luego hablar de filosofía para terminar esta parte, ¿ya, chicos? Bien, hasta aquí el tema de educación cívica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Ok, perfecto.